de la ganadería. Es muy interesante porque empiezan a rentar sus parcelas para el cultivo de café híbrido, pero los que siembran son la gente, las poblaciones indígenas de la montaña. Entonces, cuando uno ve la cuestión de los maíces, los propios y los ajenos, hay diferentes discursos. Por ejemplo, en la zona de la montaña, ellos te dicen, los maíces nativos se heredan, son más fuertes, y además se heredan por línea paterna, y se cuidan muchísimo, porque son parte de la herencia. Y ellos te dicen, esos maíces son más fuertes. Y nosotros somos más fuertes porque consumimos nuestros maíces. Y hace que nuestros pollos, los de rancho, sean más fuertes, su carne es más dura, que los hace diferenciarse de los de rancho, que esos comen maíz híbrido, su carne es más suavecita. Y ellos plantean que por eso es que ellos son más fuertes que los mestizos. Y nuestros maíces nativos los sembramos acá arriba, porque son resistentes. Hemos probado, dicen, hemos probado con los que sembramos allá abajo, en la zona de Limar, no sirven, esos son débiles, además se pudren a los 15 días, ¿no? Duran 3 meses, perdón, se pudren muy rápido, los nuestros duran mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una construcción de los maíces nativos que también siembran, pero son diferentes a los propios, porque el nuestro tiene que ver con una mitología, con esta mitología de la hormiga, ¿no? y la ruptura de la piedra, del yunche, del rayo, que les dio sus maíces. Esos son los nuestros, los otros no, los otros los compramos en la veterinaria. ¿No? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una experimentación, que son poblaciones que continuamente están experimentando, que están acumulando saberes, ¿no? Que tienen experiencia con lo ajeno, pero también lo organizan, lo semantizan, tiene un sentido ante lo que es lo propio. ¿No? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las zonas ganaderas, ¿no? Porque curiosamente, por ejemplo, ahí en la zona baja de Limar, que es zona más calurosa, ¿no? Por ejemplo, ahí ellos te plantean, no, los de allá arriba, y se siembran lo que cae, ¿no? Y ya mezclaron sus maíces, porque los compran en la veterinaria, los compran nosotros, entonces ya perdieron, ¿no? Pero nosotros sembramos nuestros maíces nativos, los que nos han heredado, ¿no? Porque además aquí también hay un problema en la cuestión de los plaguicidas, ¿no? Porque cuando ellos le meten plaguicidas, respeta el maíz y el frijol, pero esta triada mesoamericana de maíz, frijol y calabaza se pierde, y eso hace una diferencia entre la milpa ampliada, ¿no? y la siembra de maíz extensivo, porque la milpa ampliada es muy interesante para los estudios de migración, ¿no? Porque es tan importante tener su terrenito, porque no es maíz nada más. La milpa ampliada significa alimento para los animales, plantas de medicina, verduras, que les da leña. Entonces dicen que reconocer a un indígena es que se va, ¿no? Con su mecapal y regresa con su leña y como si fuera el mercado. Ya estoy siendo posmodernista, a diferencia de un mestizo, ¿no? Es decir, tiene que ver con alimentación, porque la milpa ampliada garantiza complementariedad de alimentación. Y los que siembran, los que les meten plaguicida, son los que han diversificado su economía. Los maestros, taxistas, albañiles, ¿no? Que no pueden dedicar tanto tiempo a la milpa ampliada porque implica uso exclusivo del machete. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, para garantizar el tiempo, ¿no? Entonces le meten
plaguicida o fertilizante. Y eso está presente en una misma comunidad. Entonces, las técnicas son diversas. Pero regresando al caso, por ejemplo, de Limar, ese caso fue interesantísimo, porque al meter al ganado, ahora, por ejemplo, en las tierras altas, en todas las zonas choles, le pedían al yunchen, que es el dueño del cerro, el que da el agua. Entonces, en los cerros siempre hay manantiales. Y en la zona del Limar me dicen, fíjense ustedes, me dicen, al yunchen le pedían los viejitos, los antepasados, pero ahora le pedimos a Jac, la entidad sagrada del agua. ¿Por qué? Porque necesitamos más agua para los pastos, para el ganado. Eso nos pone en varios problemas. Primera, ¿no?, es como lo ajeno es absorbido, es resemantizado, es interpretado a partir de lo que son. Por lo tanto, por lo tanto, pensar que no es suficiente hablar de contacto entre culturas, entre lo que viene de las epistemologías indígenas y las epistemologías de Occidente. El problema está en cómo esto que ya está presente es interpretado, es asimilado, pero también motivo de conflicto e incluso rechazado. Y en este tiene mucho sentido los cultivos orgánicos del café. Veamos las organizaciones indígenas de la Totsepantatanisque o de la Selva Lacandona o de la MAM en la zona del Soconusco, que es un proceso de emancipación de decir, ni más que para nada plaguicidas y fertilizantes, porque además dependemos de ellos. Además, matan a la madre tierra, la contaminan. Entonces son variadas las respuestas ante estas relaciones de lo que tiene que ver con las epistemologías, sus prácticas, ¿no?, y cómo esas están presentes en las poblaciones indígenas y estas cómo son interpretadas. Y aquí hace falta, y eso lo estoy muy consciente, recuperando a Boaventura de Sousa Santos, porque significa construir conceptos desde el sur. Me parece que un concepto es que ellos, por ejemplo, conceptos como patrimonio, pues si el patrimonio es individual, además las mismas raíces, decía un amigo, Diego Prieto, de la zona de Querétaro, para hacer una diferenciación entre lo que es el patrimonio y el matrimonio, y él decía que el patrimonio es un conjunto de bienes, mientras que el matrimonio es un conjunto de males. Pero esta noción del patrimonio resulta ajeno. El patrimonio como propiedad. Sin embargo, cuando a mí me parece que conceptos como lo propio y lo ajeno, como el bien vivir, son conceptos sugerentes porque te permiten articular y comprender procesos. Y esta cuestión de la transculturalidad me parece sugerente porque nos hace pensar en términos, por ejemplo, de Jacques Derrida, en términos de la deconstrucción. Porque conceptos como, por ejemplo, el sincretismo se pierden ante las informaciones etnográficas que pasan, por ejemplo, en términos de la cosmovisión. Este cosmograma, que se trabaja mucho en términos de la cosmovisión, lo hice junto con Ana Laura Pacheco, una etnóloga de Lina, ¿no? Pero es muy interesante porque nos lleva a cuestionar la cuestión del sincretismo, porque el sincretismo correspondería a la religión, a las ideas y creencias que tienen una herencia mesoamericana precolombina y lo que vino de afuera en términos de lo católico. Desde mi punto de vista, más que un sincretismo, hubo una organización del caos, de lo que significó la evangelización. Y que lo católico
¿no? Fue resemantizado y adquirió un nuevo orden, ¿no? O adquirió un orden en relación con las epistemologías indígenas. Y voy a decir por qué. Eso no traje el de los altares y tzotziles, que resulta también muy interesante, pero se los voy a tratar de explicar muy rápido. Que en términos de cosmovisión, pues esto encuentra como parangón en términos de comparación con otras cosmogonías de pueblos indígenas mesoamericanos. Pero ellos plantean que en el Antipachán, que es el más allá del cielo, habita la Chutiat, Saquín, nuestro Sagrado Padre, el Sol, ¿no? Y que este tiene un recorrido de este a oeste, ¿no? Y que del otro lado está la Chutñac, ¿no? Nuestra Sagrada Madre, la Luna. Curiosamente, a la Chutñac también se le dice a la Guadalupana y a la Virgen de la Concepción. Son las fiestas de la Chutñac, ¿no? En el Lum, que es el plano terrestre, ¿no? Está el Cristo Negro. Tila es un centro de peregrinación no solamente de la zona Chol, sino de los Altos de Chiapas y de Tabasco, ¿no? Y ellos plantean que el Cristo Negro, por eso lo puse como una especie de maíz, porque es el dueño del maíz, pero también es curandero. Y en Chol se le dice: ya lo vi la Chutiac, ya lo vi la Chutñac, ¿no? Que en una traducción, el Cristo Negro, ¿no? El Cristo es el Hijo del Sol y el Hijo de la Luna. Ya lo vi la Chutiac, ya lo vi la Chutñac, ¿no? Y arriba están los santos, ¿no? Pero cada uno de los municipios tiene su santo patrón. San Mateo, ahí en Tila, ¿no? San Juan, Santo Domingo en Palenque, la Virgen de la Candelaria en Salto del Agua, la Virgen de Guadalupe en Salto del Agua, San Juan en Sabanilla y la Virgen de la Candelaria en Tumbalá, ¿no? Pero te dicen, fíjense, a la Virgen de Guadalupe de Salto de Agua, esa no es la Chuñac, esa es patrona, ¿no? Porque cada municipio tiene su santo patrón, ¿no? De ahí, por ejemplo, que ellos planteen, ¿no? Y más abajo, en el Yebalum, ¿no? Existen dos entidades sagradas, ¿no? Uno es el Yunchen, que es el dueño del cerro al que se le piden las lluvias, ¿no? Y tiene sus puertas las puertas de su casa en cada uno de los municipios y también en los ranchos, en las localidades, ¿no? Ahí donde nace el agua, porque además de la nube nace el agua. Y me dicen que no, le digo, ¿cómo de que la nube nace el agua? Y me dicen, claro que no ve usted que las nubes salen de las montañas. Y más allá abajo existe una entidad sagrada que le llaman el mero diablo, que el mero diablo tiene que ver con él habitan los Ichulel Shiva, que son los malos espíritus. Y te dicen, fíjense, es que el jueves y viernes no se puede hablar del Yunchen, es peligroso, ¿no? Porque el jueves y viernes son los días que hacen brujería, porque el Yunchen le abre sus puertas al mero diablo para que salgan los malos espíritus y nos causen las enfermedades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las puertas de las casas del mero diablo no están en el humo, están abajo. El mero diablo es mucho más abajo. Por eso es muy interesante la interpretación que se hace, incluso en términos mesoamericanos, porque es una sorpresa encontrar que la misma idea está entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla e incluso los tarahumaras, ¿no? La cuestión del diablo. Por eso la figura del arcángel San Miguel es
tan importante. ¿Por qué? Porque incluso entre los Sentalis y Tzotzil le dicen al ángel, que es en este caso Yunchen, le dicen ángel Tatiki, ángel Metiki, ¿no? Porque la iconografía del arcángel San Miguel es el arcángel teniendo a sus pies aplastando al mero diablo. Y vean ustedes, en casi todos los pueblos mesoamericanos, la fiesta de San Miguel, o la figura de San Miguel es importantísima. Los estudios que ha hecho Leonora Alejandra en San Miguel del Milagro y los estudios de Hernán Salas, ¿no? Tienen que ver con eso. Por eso la imagen de San Miguel tiene que ver con el agua, que es la idea de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, ¿no? Porque está relacionado con esta figura del dueño del cerro, ¿no? Y te dicen, fíjense, te dicen, y más allá abajo, del otro lado del mundo, viven los Mait. Y uno se pregunta, ¿y cómo son los Mait? ¿O qué son? Bueno, hay una referencia de un hilo de un curandero que fue interesantísima, pero fíjense, nos dicen, es que no comen, no duermen y no defecan, por eso no tienen cola. ¿Y quiénes creen que son los Mait? Nosotros. Dice un curandero, es que los Mait vinieron después del alzamiento armado y venían de verde, todos de verde, y fuimos con el Yunchen a pedirle que se fuera, y sí se fueron. No. ¿Quiénes eran los Mait? Los soldados. Y en una conversación que tenía yo ahí en una comida, ya medio entiendo el chol, pues escucho Mait. Digo, los Mait. Y le digo, ¿y de quién están hablando? Sí, de los extranjeros que vienen. ¿Por qué? Quien ha estado en trabajo de campo sabe, ¿no?, que el asunto de defecar para ellos no es tan privado como para nosotros. Nosotros nos escondemos para defecar. Nunca nos van a ver. Además, siempre trabajamos. No dormimos porque somos ambiciosos. La cuestión de la lana, el dinero, la ambición. Aquí el asunto es también cómo nos construyen. Por eso, en las referencias que hace Pet Rivers de los indígenas haciendo relación con los mestizos, con los coletos de San Cristóbal de las Casas, les dice son excremento del pucú. Y en esto tiene que ver la cuestión de las identidades, ¿no? Pero otro asunto aquí muy importante en términos de estas cosmovisiones es que hay otra noción del territorio. Porque, por ejemplo, cuando yo planteo, es que digo, bueno, es que aquí lo católico adquirió un orden. ¿Dónde está el sincretismo? No se conjugaron. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Y me parece que en términos de cómo se relacionan con lo ajeno adquieren los mismos caminos. Como lo ajeno es interpretado, es asimilado, es reconstruido a partir de lo que ellos son, a partir de sus epistemologías. Por eso el concepto de la transculturalidad me parece fundamental. Evidentemente, esto nos llevaría mucho tiempo a hablar de cosmovisión, es un tema fascinante en la etología, ¿no? Pero lo que uno puede concluir es que a partir de la cosmovisión, en estudios que ha hecho López Austin, Andrés Medina, con su libro de los cuatro esquinas y el centro, ¿no?, él plantea el tema fundamental de la cosmovisión y ha sido recurrente, producto del perspectivismo, en el que, bueno, no es producto. Incluso Viveiros del Castro retoma a López Austin para hablar
hablar de la fisicalidad de los nahuas, ¿no? Pero están en este contexto de la importancia que han adquirido los estudios de la cosmovisión, porque te permiten acceder a las epistemologías. Por eso cuando se habla de epistemologías se hace una relación con la construcción del mundo que tiene que ver con la cosmovisión. Y aquí caemos, esto ya lo dije, la cuestión del sincretismo. Y aquí, eso ya también lo abordé, la cuestión de los cultivos, los monocultivos, el uso de los fertilizantes, esto también, adelante muchísimo. Pero quiero llegar a reflexionar un poco al método de la etnología de Víctor Toledo. Víctor Toledo, desde mi punto de vista, dos cosas quiero rescatar. Por una parte, me parece que hay una recursividad lineal, ¿no?, entre corpus, cosmos y praxis. Sin embargo, de acuerdo con las etnografías, me parece que de ahí el sentido que tiene el libro de Lisbona, La comunidad a debate, porque el concepto de comunidad tiene que ser debatido. Si bien lo han retomado ellos para reflejarse, decir nosotros es que somos comunidad, en realidad, en términos teóricos, recuperando a Durkheim y Tunis, tendríamos que establecerlos como sociedades. Me parece que la etnoecología nos está hablando, la primera pregunta que salta es ¿a qué tipo de sociedades está hablando? Como si fueran todas homogéneas. Y además tampoco contemplan lo ajeno, lo de afuera, lo global, pareciera que no existe. Segunda, las comunidades son más bien sociedades complejas también, para nada de simples, y además trazadas a partir de una heterogeneidad que tiene que ver con una diversidad religiosa, pero también una diversidad en términos de las técnicas, de las condiciones económicas. Entonces tenemos que pensar más bien en la heterogeneidad. Y me parece que el modelo de corpus, cosmos, praxis, ¿no?, es mucho más complejo. Por ejemplo, en términos de los protestantes, eso ya lo tengo documentado etnográficamente, ¿no?, te dicen, es que bueno, en el pensamiento, en la religión sí somos diferentes, un poquito diferentes, pero en la forma que sembramos igual. O sea, los protestantes siguen los ciclos de la luna, se tiene que sembrar el frijol en un cierto ciclo, el café también, en luna menguante, porque si no los bejucos crecen chuecos, ¿no? Se tiene que doblar en tal luna, y la luna es fundamental para la cuestión de los ciclos, de saber cuándo se siembra y cuándo se cosecha, ¿no? Y eso lo comparten con los protestantes, pero los protestantes ya no creen, ya no hacen los rituales en el cerro, ni mucho menos creen en las mayordomías. Y un discurso recurrente es esto que recurren a los ídolos, ¿no? Y que es una fractura con el tradicional católico. Entonces, ellos pueden tener una homogeneidad en términos de los saberes, pero una heterogeneidad en términos del cosmos, ¿no? E igual, con el caso del limar, con la introducción del ganado, ¿no?, pueden compartir un cosmos, pero el corpus es diferente. Entonces me parece que es mucho que este modelo teórico de la etnoecología tiene que complejizarse a la luz de los datos etnográficos, y que no podemos hablar del cosmos, el corpus y las praxis, sino los cosmos, los corpus y las praxis.
yo hasta aquí lo dejaría en términos de mi presentación y compartirles, digamos, estas reflexiones, trabajos y además mi interés era, quiero ser muy claro, presentarle las teorías, las corrientes teóricas, ponerlos en el contexto de lo que actualmente se está discutiendo, cómo se está discutiendo, cómo se está haciendo etnografía, cómo está planteando la etnología, los caminos de la antropología, los autores multidisciplinarios con el cual ya estamos ejerciendo un diálogo con los geógrafos, que han sido fundamentales, con los biólogos, ¿no? La importancia que ha adquirido, sobre todo en la agroecología, ¿no? Y para los antropólogos, a los cuales me parece que tenemos que tener aportaciones, ¿no? Pero sobre todo ponerlos en el contexto del problema de lo global y local, ¿no? Entonces, yo lo dejaría hasta aquí en mi exposición y pasaríamos a preguntas. Si alguien me ayuda, por favor. Preguntas, si tienen preguntas, por favor. Me voy a sentir frustrado, por favor. No voy a tener un fin de semana. Una, aunque sea, porque no se los pido. No sé, si nos ayudan, porque debe estar apagado. ¿Me lo pasas esta primera? A mí de pronto me pareció un poco tramposa la idea del antropólogo como traductor, digamos, porque ¿por qué establecer, bueno, el antropólogo como traductor de las empresas occidentales y los indígenas de repente puede caer en un diálogo que puede llevar a una especie de conciliación y por lo tanto a la sumisión? Entonces de repente esta idea me parece un poco tramposa porque puede más bien servir a las empresas o al Estado para tener sumisos a los indígenas. Entonces, ¿por qué optar por este camino de traducción y no simplemente rechazarlo? Esa sería como mi pregunta. ¿Por qué el antropólogo optaría por esto y no por el rechazo? Completamente de acuerdo contigo. Y te voy a decir por qué. Porque evidentemente porque estas nuevas vertientes efectivamente nos colocan en la cuestión de la ética y los principios, estoy completamente de acuerdo, y de la posición que tú adquieres en términos de principios, ¿no? Y en términos de tus preocupaciones e intereses, y efectivamente te puedes colocar en términos de la traducción, como establece Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Pero también en términos de tener una posición ante los saberes, ¿no? Pero sí también creo que, ¿cómo se llama? Que a veces, mira, le damos como demasiado papel en términos del antropólogo como autor, ¿no? Porque no necesitamos nosotros generar procesos de emancipación, los pueblos los tienen y los generan, ¿no? Los procesos de emancipación que no necesariamente tienen que ver con el conflicto, tienen que ver con el rechazo, ¿no? Y creo que a veces nos manejamos en términos de la antropología en diferentes niveles, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo, uno documenta, uno hace etnografía, uno interpreta, ¿no? Y te das mucho cuidado en términos de la traducción, porque efectivamente tampoco te obliga a ser un intelectual orgánico, ¿no? Y tiene que ver con principios. Ahora, aquí la cuestión es que independiente de esto, tiene que ver con una cuestión de principios y cada quien asume la propia.